Ahora, buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. En el día de hoy, muchachos, al dar ya por terminada la temporada en las 5 grandes ligas, hay un video que me gustaría reaccionar y que ustedes me acompañen a reaccionar, que es el equipo de cada temporada, el equipo de excepción, que justamente se ha subido un nuevo video de una página que ya la voy a decir. Pero este video data de la temporada 2010 al 2025, viendo la temporada en la que un equipo decepcionó, fue la gran decepción en sí, y así hincapié en ello. Veremos si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, pues pueden ser opiniones variadas. Si me viene a la cabeza, podemos dar esta última temporada. Puedes poner al Manchester United, puedes poner al Real Madrid, puedes poner al Manchester City. La temporada 2016-2017 puedes poner al Inter de Milán, posiblemente. En la temporada, la última de Arsène Wenger, se me viene a la cabeza, no sé si fue la 17-18, que fue su temporada número 22, que fue la peor estando en el Arsenal. Puedes poner la primera temporada post Sir Alex Ferguson en el Manchester United. Hay varias, pero quisiera compartirlo con ustedes, quisieran que me den su opinión y ver más. El video, en este caso, viene de nuestro queridísimo amigo o la queridísima página BQZ Fútbol, que ya le he dejado un like antes de iniciar el video. Ya he estado, no voy a mentir, he visto algo del video en sí, por eso también le he agarrado el pillo ahí, pero no he visto el video en su totalidad, entonces quisiera que me acompañaran a verlo. Y al final del video doy mi opinión sobre si estoy de acuerdo o a la vez que me dejen su opinión y qué les parece. Porque sí, no me gusta que inicie mucho con la silueta del Manchester, eso sí lo digo. Hay equipos que nos tienen acostumbrados a verlos cada temporada en los primeros puestos de la tabla, pero en algunas ocasiones decepcionan cayendo en una baja posición, así que en este video vamos a repasar el equipo de excepción de cada temporada. 2010-2011, el Mónaco. Para. Tú me dices aquí, dime dos jugadores de este Mónaco, no te reconozco a ninguno. Es verdad que por lo que estuve viendo y un poco averiguando, porque me he informado antes del video, o sea, mentalidad, y aunque ya habiendo visto los primeros minutos, no sabía que Aubameyang había jugado en el Mónaco, boludo. O sea, no lo tenía. Pero Aubameyang hubo una parte en la temporada 2010-2011 en la que fue cedido al Mónaco. Creo que fue para la segunda parte de la temporada, o no sé si fue para la temporada entera y me olvidé. Te reconozco a Aubameyang, pero Aubameyang aquí no está. Y aquí el único que te puedo reconocer es a este portero, que lo he visto bastante, que es Stéphane Ruffier. Se escucha bastante nombre cuando ves la liga francesa. Sí, uno ve la liga francesa, no critiquen. Ni más esta temporada. Temporada 2010-2011, temporada en la que el Mónaco fue la gran decepción, equipo que suele estar en los primeros puestos de la Ligue 1, pero a partir de 2006 dejaron los primeros puestos, cada vez fueron empeorando y la temporada 2010-2011 fue su mayor fracaso. Algunos de sus jugadores eran Stéphane Ruffier, Mamadou Diarra y Pierre-Emerick Aubameyang. Desde un inicio tuvieron malos resultados, llegaron a la zona de descenso en la jornada 10 y prácticamente todo el resto de la temporada se mantuvieron ahí. En la jornada 22, Will Lacombe fue despedido y en su lugar llegó Laurent Vanidé, que logró sacar al Mónaco de zona de descenso por 7 jornadas. Pero para la antepenúltima jornada volvieron a zona de descenso y ya no pudieron salir. Todavía llegaron a la última jornada con la posibilidad de salvarse si vencían al Olympique de Lyon, pero cayeron 2-0 en casa, terminando en lugar 18 y descendiendo tras 35 años consecutivos en la máxima categoría del fútbol francés. Pasamos a la temporada 2011-2012. Esta foto es icónica. Tenemos al mejor futbolista uruguayo de la historia, de Uruguay obviamente, el señor Luis Alberto Suárez, con perdón de Diego Forlán, que lo banco y es un fenómeno, y Edison Cavani, que a pesar de muchos el meme estando en boca, es un crack. Kenny Dalglish, un fenómeno como jugador, muy buen entrenador, pero que siento que muchos nenes a día de hoy solamente lo recuerdan por el hecho de la carta que sacan en el FIFA, que está rotísima sus cartas. Y Andy Carroll, que fue la única época buena que tuvo en su carrera. Veamos, no tenía este equipo, a ver. 2011-2012. En esta temporada la decepción fue Liverpool. Los Reds estaban dirigidos por Kenny Dalglish y tenían jugadores como Luis Suárez, Steven Gerrard, Andy Carroll, Jordan Henderson, Dirk Kuyt y Maxi Rodríguez. Un equipazo. ¿Cómo pudiste haber caído con este equipo? Es increíble, la verdad.
Veamos. El inicio de temporada de Liverpool no fue malo, estando en posiciones de Champions en las primeras jornadas, pero lo realmente malo fue en la segunda mitad de la temporada. En esta segunda mitad, los Reds hicieron apenas 18 puntos, solo hubo 3 equipos que hicieron menos puntos que Liverpool en esta segunda mitad. En total, los Reds sumaron 52 puntos y terminaron la temporada en posición 8, quedando fuera de competencias europeas, siendo esta la peor temporada de Liverpool desde 1955, cuando terminaron en lugar 11. Pudieron celebrar la temporada ganando la FA Cup y por lo tanto clasificarse a Europa League, pero perdieron la final ante el Chelsea. En la temporada 2012-2013, el equipo que decepcionó fue el Inter de Milán. Me sorprende que ponga esta temporada porque yo hubiera puesto la 11-12 como el fracaso. Hubiera puesto yo al Inter en la que acabamos de ver antes que a Liverpool. ¿Por qué? Recordemos que el Inter en la temporada 2009-2010 ganó el triplete de la mano de José Mourinho. Fue el partido en semifinales contra Barcelona, sabemos lo que pasó, y luego en la final frente al Bayern. Y justamente el Inter había mantenido casi todo el equipo. Obviamente se les fue Mourinho al Real Madrid ese año que ganaron todo. Pero esa temporada tuvieron 2 entrenadores. Tuvieron a Leonardo y a Rafa Benítez. Consiguieron el Mundial de Clubes. No sé si consiguieron la Supercopa Europa. Creo que no. O sea, ahí se me escapa un poco. Pero me sorprende que hayan puesto al Inter de la siguiente temporada esa y no el de la temporada siguiente cuando ganaron el triplete. Veamos qué nos dice aquí. Inter de Milán. Antes de esta temporada, el Inter había tenido muy buenas campañas, llegando a ser campeones de Europa en 2010, pero la 2012-2013 fue la gran declive del equipo. Tenían jugadores como Wesley Sneijder, Philippe Coutinho, Esteban Cambiaso, Antonio Cassano, Maicon, Diego Milito y Javier Zanetti. Su entrenador era Andrea Stramaccioni. Su inicio de temporada fue bastante bueno. A mitad de temporada se encontraban en segundo lugar, pero a partir de enero de 2013 el Inter se vino abajo. Apenas si sumaron 19 puntos en la segunda mitad de la temporada, siendo el quinto peor equipo en esta segunda mitad. Tras estos malos resultados, el Inter fue cayendo y cayendo en la tabla hasta finalizar la temporada en el 9º lugar, tan solo 3 años después de haber sido campeones de Europa. Esta temporada fue la peor del Inter en este siglo. Ahora vamos con la Y sí, Manchester United, temporada 2013-2014. 2013-2014, la primera temporada post-era Sir Alex Ferguson, en la que el Manchester ya venía mal incluso antes de esta temporada, como 2 o 3 temporadas antes venía mal, pero seguían ganando premios. Y aquí van a mencionar jugadores muy posiblemente, como los han mencionado en estos 2 minutos y 30 y pocos segundos. Pero hay que decir que varios de esos jugadores ya no eran ni la sombra de lo que alguna vez fueron. Y a David Moyes le quedó grande el cargo. Como Ferguson lo recomendó, era escocés, lo hizo muy bien en el Everton y todo, la gente creía que era el sucesor ideal para Ferguson, porque el propio Ferguson fue quien lo recomendó y lo llevó ahí, y no pudo haber sido más decepcionante o peor de lo que uno pensaba. temporada 2013-2014, temporada donde Manchester United fue la gran decepción. El United tenía jugadores como Wayne Rooney, Robin Van Persie, Juan Mata, David De Gea, Nemanja Vidic, Patrice Evra, Rio. Y ahí está. A ver, de los que ha mencionado, Nemanja Vidic ya no era ni en broma lo que alguna vez terminó siendo. Es más, la final que juegan en la 2010-2011 en la Champions contra el Barcelona, ya Vidic ya no era. O sea, Vidic, esa temporada de esa edad, uno se da cuenta de que eran muy evidentes los bajones de rendimiento. Rooney, muy bien rendía todavía, era muy bueno todavía. Patrice Evra, intermitente. Robin Van Persie, rescatable. Michael Carrick, tenía sus cosas. Ferdinand, ya no era ese Ferdinand. O sea, tenías autos como Chicharito, el Trencito Valencia, que lo hacían bastante bien. ¿Quién más estaba ahí? Ya no está, ya obviamente era De Gea quien había heredado el lugar de Van der Sar, pero aún le faltaba. Danny Welbeck, pero ese Welbeck básicamente, sí, ¿no? O sea, era muy, muy jodido entrar a ese Manchester post-Ferguson.
Ferdinand y Ryan Giggs, el entrenador del equipo era David Moyes, quien recién llegaba tras la salida de Alex Ferguson, entrenador que estuvo 26 años al mando del equipo y llevó a los Red Devils a lo más alto. Incluso el United había sido campeón de la Premier League la temporada anterior. La salida de Ferguson fue lo peor que le pudo pasar a los Red Devils. David Moyes no estuvo a la altura. Durante su estancia en el United tuvo al equipo entre la posición 7 y 9, posiciones en las que el United, por lo menos en esa época, no estaba acostumbrado a estar. Moyes fue despedido en la jornada 34 y su reemplazo fue Ryan Giggs, quien era jugador del equipo, convirtiéndose en entrenador y jugador al mismo tiempo. Giggs no pudo hacer mucho en las jornadas restantes y el United terminó la temporada en la séptima posición. Los Red Devils no tenían una temporada así de mala hacía 24 años. En la temporada 2014-2015 el equipo que decepcionó fue el Milan. Otro que me sorprende que hayan tardado en ponerlo, el AC Milan. Que para mí la última gran temporada del AC Milan fue la temporada post cuando ganaron la Champions en la 2006-2007. 2007-2008 quizás fue la última gran temporada del Milan en sí. Fue la última gran temporada del Milan como tal. Puedes ponerle la 2008-2009 hasta cuando Kaká estaba todavía, bueno. Pero yo creo que después de ahí empezó la total decadencia cuando trajeron jugadores que ya pasaban del fútbol, que jugaban cuando querían, como Ronaldinho, que tuvo una decente buena primera temporada, Ronaldo, el fenómeno que a pesar de que marcaba los goles que marcaba, o sea, tú veías el estado de forma de Ronaldo, ya no daba para más, se rompía también. David Beckham ya también pasando de todo. ¿Quién más? Tenían a jovencitos como Pablo Enrique Ganso, pero Ganso se dejó mal influenciar de los brasileños. Ancelotti tuvo que cargar con todo eso, se fue, vino Maximiliano Allegri, como que se acomodó a algo y luego el Milan fue total en picada. Me sorprende que lo hayan puesto hasta ahorita y no antes, pero veamos. Para esta temporada, la directiva nombró a Filippo Inzaghi como entrenador del equipo, leyenda del Milan como jugador, pero que esta apenas era su primera experiencia como director técnico. Los rossoneri tenían jugadores como Stefan El Shaarawy, Jeremy Menez, Keisuke Honda y Fernando Torres. El Milan ya venía a la baja en temporadas pasadas, pero la temporada 2014-2015 fue cuando tocaron fondo. La temporada fue mala desde un inicio, llegando a caer hasta el lugar 13 a mitad de temporada. En la segunda mitad mejoraron, pero no mucho. En total, al final de la temporada, los rossoneri hicieron 52 puntos y terminaron en la 10ª posición, siendo esta la peor temporada que ha tenido el Milan en los últimos 28 años. En la temporada 2015-2016, el Chelsea 2015-2016. El Chelsea, la temporada anterior a esta, venía de ser campeón de Premier y venía de ser campeón de FA Cup. Era la primera temporada del regreso de José Mourinho tras su periplo en el Real Madrid. Mourinho lo hizo bastante bien en su primera temporada. Recordemos que en esa primera temporada Mourinho pidió el regreso de Drogba, que estaba en Turquía ya jugando, y el Chelsea fue un gran equipo. Es verdad que en Champions decepcionaron un poco, ahí hay que darle ese punto negativo a Mou, pero en Premier arrasaron, en Inglaterra arrasaron y conquistaron doblete, o sea, básicamente conquistaron el doblete en Inglaterra. Y la siguiente temporada, Drogba se fue, a Mourinho creo que se reforzaron con Falcao, si mal no estoy. Otra gente, ahí está como Pedrito Rodríguez, Pedro, y básicamente el Chelsea se reforzó bastante bien, sino que Mou no le encontró la vuelta y no fue del todo bien. Su segunda vuelta, a pesar de que en la primera temporada ganaron Premier y FA Cup. Chelsea fue quien decepcionó. La temporada anterior habían sido campeones de la Premier League, con José Mourinho al mando del equipo y con jugadores como Eden Hazard, Cesc Fábregas, Diego Costa, Oscar, Thibaut Courtois y John Terry. Para esta temporada tenían el mismo entrenador, los mismos jugadores e incluso refuerzos como el mismo entrenador, jugadorazos que los vimos, Courtois, te me olvidé de mencionarlo a Courtois, ahí está Falcao. Es increíble cómo no funcionó esto al final. Pedro Rodríguez y Radamel Falcao. Por ello se esperaba que los Blues volvieran a ser campeones, pero para esta temporada parecían un equipo. Los que sabemos de fútbol sabemos lo que sucedió este día. No voy a dar mi opinión pública porque me va a venir a funar demasiada gente y no quiero eso. Solamente puedo decir que hay responsabilidad tanto de este señor, que lo banco y junto con Zinedine Zidane son mis entrenadores favoritos de siempre, como hay bastante responsabilidad de alguien que si se mete a dedicarse al fútbol debería saber cosas del fútbol. Pero bueno, no voy a decir nada más, que luego me funan. Continuemos.
Equipo completamente diferente, perdieron 3 de sus primeros 5 partidos, cayendo a zona de descenso. Mourinho dirigió el equipo hasta la jornada 16, dejándolos en el puesto 16. Gus Hiddink fue su reemplazo, tratando de salvar la temporada. Con él al mando, el Chelsea mejoró. Si bien en Champions fueron eliminados en octavos de final por el PSG, en Liga pasaron del lugar 16 al lugar 10, aunque aún así esta fue la peor temporada del Chelsea de 1996 a 2023, y se quedaron fuera de competencias europeas luego de 12 años consecutivos clasificándose por lo menos a Europa League. El Inter de Milán fue la decepción de la temporada. Como yo lo mencionaba, Inter de Milán 2016-2017 porque lo tengo bastante marcado. Hay que decir una cosa. De estos, primero reconozco Handanovic, Brozovic. Si tú me dices Felipe Melo te lo creo, aunque no creo que sea él. Gary Medel, Nagatomo. Y de ahí me recuerdo más a Ever Banega. Recuerdo a Icardi, que Icardi en ese momento era, quitando Barça y Madrid, obviamente la MSN y la BBC, Mauro Icardi, quitando a esos dos tridentes, era el mejor jugador del mundo, quitando a los dos tridentes a esos jugadores en sí. O sea, fuera de lo que era Real Madrid y Barcelona, quienes dominaban el fútbol europeo en su totalidad, fuera de ahí, Mauro Icardi era el mejor jugador de toda Europa. Me hago cargo de lo que estoy diciendo porque yo veía bastante al Inter. Yo al Inter, cuando pasó lo de Mourinho, yo veía al Inter y no sé por qué me agarró a querer seguir viéndolo y veía bastante a Icardi. Y Icardi, lo repito, fuera de Madrid-Barça, los dos tridentes, Icardi era el mejor jugador de toda Europa. Lo que carreaba Icardi era impresionante. Está claro que Lautaro ha hecho mucho más por el Inter, le ha dado más al Inter de lo que Icardi le dio. Eso es obvio, que Lautaro ha estado más tiempo con el Inter de lo que Icardi estuvo. Pero en cuanto a rendimiento neto como tal, trasladado al campo, creo que Icardi sí le lleva un poco de ventaja a Lautaro. Siendo yo un pro Lautaro y que me encanta Lautaro y lo banco bastante. Pero hay que ser objetivo y creo que decir un poco bien las cosas. Me van a funar, pero es lo que pienso más o menos. 2016-2017, poco antes del inicio de la temporada, una empresa china adquirió casi la totalidad de acciones del club. Roberto Mancini, quien había llevado al Inter de Milán al cuarto lugar la temporada anterior, dejaba el cargo de entrenador y en su lugar llegaba Antonio Candreva, boludo. O sea, ¿cómo el fútbol puede ser tan random que no me acuerde que Antonio Candreva, o si no me acordaba, no, si alguna vez lo había visto no me acordaba. Antonio Candreva jugó en el Inter, boludo. Qué random es todo al final, boludo. Dios mío. Hasta como decir que Spalletti fue entrenador del Inter alguna vez. El técnico campeón con el Napoli de la Serie A y seleccionador a toda Italia fue director técnico del Inter. No esta temporada, pero fue entrenador del Inter. O sea, qué random es todo a veces. Frank de Boer. 12 días antes del inicio de la temporada, Mauro Icardi, Iván Perisic, Marcelo Brozovic, Ever Banega, Felipe Melo y Gary Medel eran algunos de sus jugadores. En las primeras 11 jornadas el Inter se encontraba en la posición 12, por ello Frank de Boer fue despedido y su lugar lo tomó Stefano Pioli. Con él el Inter tuvo una evidente mejoría, ascendieron a puestos de Champions League en la jornada 25, pero cuando todo iba en ascenso volvieron a caer. Apenas pudieron ganar 2 de sus últimos 10 partidos, cayendo así hasta la séptima posición al final de la temporada y quedándose sin competencias europeas una temporada más. Pasamos a la temporada 2016. Esta es la que yo decía. La última temporada de Arsène Wenger en el Arsenal, de las 21 o 22 creo que estuvo, y el equipo era muy bueno. Lo malo de esta temporada es que, a pesar obviamente de que no ganaron ningún título, fue la peor temporada de Arsène Wenger en un registro. Arsène Wenger en las 21 o 22 temporadas que estuvo en el Arsenal, quitando la última, siempre estuvo top 5 en Premier. Siempre estuvo top 5. Esta temporada no estuvo en el top 5, terminó en sexta posición. Fue la peor para Arsène Wenger en cuanto a esto. 2017-2018. En esta temporada el equipo de excepción fue el Arsenal, aún eran dirigidos por Arsène Wenger, siendo esta su temporada número 22 al mando de los Gunners. Contaba con jugadores como Pierre-Emerick Aubameyang, Alexis Sánchez, Mesut Özil, Granit Xhaka, Henrik Mkhitaryan, Olivier Giroud y Peter Cech. La temporada del Arsenal fue muy buena. El lugar más alto en el que llegaron a estar fue la cuarta posición y el lugar más bajo fue la posición 16. En la jornada 22 llegaron a la sexta posición y se mantuvieron ahí la temporada restante, 17 jornadas. Mesut, ¿por qué te fuiste del Madrid, Mesut? ¿Por qué te fuiste, Mesut? ¿Por qué? Ay, Özil. Sin moverse de lugar, esta fue la última temporada de Arsène Wenger y terminó siendo la peor de las 22 temporadas en las que dirigió a los Gunners, pues nunca se había quedado fuera del top 5. En la temporada 2018-2019.
Mónaco otra vez. A ver, 18 y 19. Me acuerdo del Mónaco 2 temporadas antes, la de 16-17, en la que ese Mónaco que llegó a semifinales de Champions, comandados por Falcao, Mbappé y Bernardo Silva como los más referentes que recuerdo, y que obviamente en semifinales perdieron contra la Juventus, y en Liga ganaron la Liga, acabando con una hegemonía del París de no sé cuántos años ganando la Liga consecutivamente. Después de eso, de esa temporada, obviamente el equipo vendió, siendo Mbappé su máxima venta por 180 millones al París. Y ahí creo que todo lo que habrán invertido más el dinero, porque para que esté 2 temporadas después en este como peor equipo de temporada. El equipo que decepcionó fue el Mónaco. Su entrenador era Leonardo Jardim, quien llevó al Mónaco a las semifinales de la Champions League en 2017 y además los hizo campeones de la Ligue 1 también en 2017. Luego de este éxito, el Mónaco vendió a sus estrellas por una millonada, pero todos esos millones el Mónaco los malgastó en jugadores que no estuvieron a la altura. Mónaco inició la temporada 2018-2019 con jugadores como Alexander Golovin, Cesc Fábregas y Radamel Falcao. Desde un inicio Falcao y Fábregas, dos cracks. Obviamente Falcao nunca volvió a ser el que fue en Atlético de Madrid, pero daba un muy buen rendimiento, era muy buen jugador, y Fábregas, a pesar de que ya estaba de capa caída, pero aún te daba cosas, te daba cositas. La temporada fue una pesadilla para el Mónaco, manteniéndose en zona de descenso prácticamente toda la temporada. Leo Jardim fue despedido en la jornada 9 y los... Boludo, cosas random del fútbol. Titi Henry, entrenador del Mónaco. No, lo peor es que sí me acuerdo de esto. Lo peor es que toda la expectativa que se despertaba alrededor de Titi Henry como entrenador era impresionante, de verdad. O sea, boludo, yo me acuerdo en ese momento, se va Jardín, llega Henry, era tan mundial la noticia que uno decía, decía como Zidane está triunfando en el Madrid, lo está haciendo bastante bien, Enrique no sé qué, no sé cuántito. Boludo, Henry empeoró al Mónaco todavía. Henry como entrenador es lo más random que he visto en el fútbol, de verdad. Creo que no, está trabajando en la cadena televisiva ahorita, y no sé si sigue dirigiendo a la Francia a la Sub-20 o Sub-23, creo que era. No sé si, no tengo esa data, pero boludo, qué random es todo, de verdad. Sustituyó nada más y nada menos que Thierry Henry. Sin embargo, no hubo mejoría. En 11 jornadas que estuvo Titi al mando del Mónaco no lo sacó de zona de descenso, y en la jornada 22 el Mónaco contrató nuevamente a Leo Jardim, aquel que habían despedido unos 3 meses antes. No, y contratas al mismo que despediste por traer a Henry, o sea. Y creo que después de esta temporada, este hombre duró solo como 10 partidos más y lo volvieron a echar, o sea. Literalmente, qué random es todo, de verdad, o sea, es fascinante el fútbol a veces. En esta nueva etapa con Jardim, el Mónaco salió de zona de descenso, logrando salvarse en la última jornada y quedándose a 2 puntos de descender. Ahora vamos con la temporada 2019-2020. 2 temporadas después de la peor que vimos, que fue la última de Arsène Wenger. Creo que para esta temporada Unai Emery ya estaba. Unai Emery ya estaba porque la última temporada de Emery en el Paris Saint-Germain fue en la 17-18, si mal no estoy, creo que fue esa su última temporada en París. Y de allí voy a decir una opinión, y creo que vamos a ver el 11 que tenía el Arsenal aquí, o el equipo. Unai Emery no es entrenador para equipo grande. Sus dos equipos grandes, que han sido el Arsenal y el Paris Saint-Germain, siendo el primero, te das cuenta que fue un fracaso total. En el Paris Saint-Germain fue un fracaso porque tú no puedes decir, es verdad, les robaron en ese partido. Yo no voy a quitar que no. Les robaron en ese partido, pero no puedes desperdiciar una ventaja de 4-0 y perder 6-1 un partido. No puedes, teniendo a Neymar y Mbappé en el mismo equipo, no saber gestionarlos, y que ese Real Madrid, que ya está un poco de capa caída, el último Real Madrid de Zidane de esa primera etapa, te haya dominado como te dominó. En el Arsenal no lo hizo bien. Tú cuando Emery lo ves, lo recuerdas por el tricampeonato de Europa League con el Sevilla, lo recuerdas por lo que hizo en el Villarreal, lo recuerdas por lo que hizo o lo que está haciendo en el Aston Villa. Hasta yo me acuerdo más de lo que ha hecho en el Aston Villa de lo que hizo en el Arsenal. Imagínate tú el nivel al que tenemos que caer. Esa es la opinión que tengo al respecto de eso.
Temporada donde el Arsenal fue quien más decepcionó. El entrenador era Unai Emery y en su plantilla tenía jugadores como Pierre-Emerick Aubameyang, Alexander Lacazette y Mesut Özil, además de que en el mercado de transferencias el Arsenal gastó más de 150 millones de euros en fichajes, siendo el más caro el de Nicolas Pepe, quien lo compraron en 80 millones de euros. Con una plantilla así se esperaba que los Gunners por lo menos se clasificaran a Champions, pero vaya que no estuvieron ni cerca. Unai Emery fue despedido en la jornada 13, luego de tener al equipo en la octava posición. Tuvieron técnico interino por un mes y a partir de la jornada 19 el entrenador fue Mikel Arteta, que no logró levantar al equipo, por lo menos en esa temporada, y el Arsenal acabó en la octava posición, siendo esta la peor temporada del Arsenal en los últimos 30 años. También se quedaron fuera de competencias europeas, algo que no le pasaba al Arsenal desde 1995. De la temporada 2020-2021 el equipo 2020-2021 el Schalke, la temporada en la que descendieron, si mal no estoy. La verdad que el Schalke no es un grande de Europa, pero es un equipo muy importante en Alemania. Uno de los grandes de Alemania. Se le puede catalogar grandes, de los muy importantes. Y sí sorprende un poco por la magnitud que tiene en una liga como es la alemana. Sí. equipo que decepcionó fue el Schalke 04, que si bien no es un equipo grande, es uno de los más importantes de Alemania, principalmente en este siglo. Previo a esta temporada, el Schalke 04 se clasificó 3 veces a Europa League y 8 veces a Champions, superando la fase de grupos en 6 de ellas, además de que en la Bundesliga solían estar en los primeros 4 lugares de la tabla. Para la temporada 2020-2021 tenían jugadores como Amine Hart, Kolasinac y Mustafi. La temporada del Schalke fue un desastre de principio a fin, con decir que el lugar más alto en el que llegaron a estar en toda la temporada fue el lugar 17. A lo largo de la temporada llegaron a tener 4 cambios de entrenador. En el mercado invernal ficharon a una de sus más grandes leyendas, Klaas-Jan Huntelaar, a sus ya 37 años, pero ni él los pudo salvar. El Schalke 04 apenas pudo ganar 3 partidos en toda la temporada, terminaron en último lugar, descendiendo tras 30 años consecutivos en la Bundesliga. Pasamos a la temporada 2020. No, papá, ¿por qué me pones esto? O sea, vale, la 13-14, pero ¿por qué me pones esto? Y encima me lo pones a él. 12 años después, desde aquel verano de 2009 en el que él se fue al Real Madrid a ser el mejor goleador de toda la historia y top 5 o top 4 de la historia del fútbol. Cristiano Ronaldo. Su temporada individual fue muy buena todavía, estando en los estándares de un jugador élite que puede acarrear un equipo, pero cuando acarreas a semejantes burros, por los que pagas 80 millones, que eran de las grandes promesas del fútbol mundial y que no pueden dar ni 2 pases seguidos, porque ya se trastabillan y se caen como es el sorete de Sancho. Cargas con Harry Maguire. ¿Qué quieres, boludo? O sea, ¿qué quieres que te diga? Y con algún que otro muerto más ahí. Dios mío santo. Veamos. 2021-2022, temporada en la que el Manchester United volvió a decepcionar. Ole Gunnar Solskjaer era el entrenador del equipo y algunos de sus jugadores eran Bruno Fernández, Marcus Rashford, Paul Pogba y Harry Maguire. Además que para esta temporada el United gastó casi 150 millones de euros en fichajes, fichando a Jadon Sancho, Rafael Varane y el mismísimo Cristiano Ronaldo, una de sus mayores leyendas, quien regresaba al club luego de 12 años. Con estos fichajes esperaba que el United por fin despertara, pero eso no pasó. Hijo de... No me acordaba que estaba... Alex Telles, ¿cómo Alex Telles va a jugar en el Manchester United? O sea, literalmente todo es malo en el Manchester. Todo es malo en el Manchester. ¿Cómo va a jugar Alex Telles en el Manchester United? Dios mío santo. Dios mío, se cae el mundo ante esto. Solskjaer dirigió hasta la jornada 12, con el equipo en octava posición, aunque su sustituto, el alemán Ralf Rangnick, tampoco levantó a los Red Devils al terminar la temporada del Cavani. Se resarpaba el chabón con Cavani y los bosteros, ¿eh? Bostero. Manchester United se ubicó en la sexta posición, sin poder clasificarse a Champions, una temporada fatal en el esperado regreso de Cristiano Ronaldo. En 2021, el Chelsea. Banco. Este sí está bien puesto. Primero, temporada 2021. Mitad de temporada llega Thomas Tuchel al Chelsea. El equipo juega como una máquina, una intensidad que solamente la puedo comparar con el PSG de esta última temporada. Pero era impresionante ese equipo, cómo defendía, cómo iba a ir y vuelta, atacaba. No tenía mucho gol, pero los goles que marcaban los defendían a muerte. Con un estilo de juego bastante equilibrado en sí. Ganan la Champions al City en aquella final con gol de Havertz, tras un pase impresionante de este señor de acá, que llegó al Manchester y bueno, ya no voy a decir nada más. La temporada siguiente
terminaron top 3 Premier League. Fueron eliminados cuartos de Champions contra el Real Madrid en aquel milagro en el tiempo de Benzema. Cabezazo tras el resbalón de Rudiger. Y básicamente, a pesar de que no ganaron títulos, fue una gran temporada en sí en cuanto a competir para el Chelsea. Ya la siguiente, vino el cambio de propiedad, se fue Abramovich, vino al norteamericano el Boehly, que es lo que ya desde el primer minuto sacar de encima a Tuchel. Y ahí básicamente aprovechó de que el equipo no empezó bien para botarlo encima. Trajeron a Graham Potter. ¿Cómo Graham Potter, que llevaba 2 temporadas haciéndolo medianamente muy bien en el Brighton, que del Brighton hay que hablar porque es como el Benfica en cuanto tienen tanto entrenador como jugador que no rinden fuera? La excepción ahí es McAllister y Cucurella, pero eso es otro tema. Y Moisés Caicedo. Pero ¿cómo vas a pagar 15 millones o 20 en su momento por Graham Potter? Y luego para tenerlo un tiempo ahí y luego sacarlo. O sea, es increíble. Lo bueno es que han encontrado equilibrio con Enzo Maresca, teniendo a un líder como Palmer y Enzo Fernández, escudados por Moisés Caicedo, por Reece James, si lo respetaran las lesiones, y que han ganado la Conference, van a jugar el Mundial de Clubes y van a jugar la próxima Champions, que es un rival a tener muy en cuenta el Chelsea a cómo se refuerza de cara a la próxima temporada. Si ganó su segunda Champions League, ¿quién se iba a imaginar el increíble bajón que tuvieron los Blues apenas un año después? Thomas Tuchel seguía siendo el entrenador del equipo. Para esta temporada tenía jugadores como Mason Mount, Kai Havertz, Mateo Kovacic, N'Golo Kanté y Thiago Silva, además de que gastaron 300 millones de euros en fichajes en el mercado de verano. Tras 6 jornadas el Chelsea se encontraba en sexta posición, ni tan mal, pero aún así la directiva del Chelsea decidió despedir al entrenador que los hizo campeones de Champions, Thomas Tuchel, una decisión bastante precipitada, la cual la directiva Blues se arrepintió de tomar. Graham Potter se quedó de interino y la situación empeoró, a pesar de que en el mercado invernal le reforzaron la plantilla gastando más de... Crack, líder de Chelsea. De nunca más se supo. Medio pelo. Muertazo. Creo que es el que más critico junto con el muertazo ese de Nico Jackson. Si aprendiera a defender sería un gran lateral. Ojo con ojito con que este de aquí va a dar muchísimo de qué hablar. Para bien estoy diciendo. Este no existe más. One Season Wonder. Y allá nomás. De 300 millones de euros, Potter dejó al equipo en la posición 12. Bruno Saltor fue el segundo interino y después Frank Lampard, quien ya había dirigido a los Blues unos años antes y había fracasado, le dieron otra oportunidad, pero no pudo levantar a su amado equipo. El Chelsea acabó en la 12ª posición, su peor temporada desde 1949 y justamente en la temporada en la que más gastaron en fichajes. El Ajax fue la decepción de la temporada 2023. Ajax 2023-2024. Sabemos que el Ajax en Holanda es como el Bayern en Alemania. Si quedan segundos una temporada es un fracaso sideral. Pero creo que sí, esta es la temporada en la que el Ajax estuvo muy coqueteando con el descenso y al final se arreglaron medio ahí. Creo, no sé ahí. 2023-2024 estaban dirigidos por Maurice Stein y algunos de sus jugadores eran Brian Brobbey, Stefan Bergwijn, Jerónimo Rulli y Jordan Henderson. Como sabrán, el Ajax es el más ganador de Países Bajos, que incluso terminar una temporada en segundo lugar es fracaso para ellos. Así de grande es el Ajax, desde el inicio de temporada se encontraban en zona de descenso, en lugar 17, el lugar más bajo que había estado el Ajax en toda su historia. Afortunadamente mejoraron, pero aún así terminó siendo esta la peor temporada del Ajax en el siglo XXI y con una amplia diferencia. Con 56 puntos terminaron en quinta posición, un lugar imperdonable para un equipo como el Ajax. Finalmente terminamos con la temporada 2020. Banco y no banco, a ver. Voy a intentar explicarlo de la mejor manera porque ya sé que me van a matar. A ver. ¿Qué esperaba? No estoy de acuerdo en el sentido de que ¿qué esperas tú del Manchester United temporada 24-25? Cuando en la 23-24 fue muy mala, querían echar a Ten Hag de una, y a Ten Hag lo que lo mantiene es haberle ganado la FA Cup al City de Guardiola. Es lo que lo mantiene, porque tenían la decisión de echarlo totalmente. Ya lo querían echar. Desde hace mucho más tiempo lo querían echar. Entonces, ¿qué podías esperar del Manchester en la 24-25? Yo creo que se lo pone
por la posición en la que ha terminado, que es verdad, es histórica, para muy mal de haber terminado en la 15ª posición para el Manchester United. Y que encima, el que está 2 puestos abajo tuyo, que es el Tottenham, que disputó la final de la Europa League contigo, básicamente va a jugar la Champions y tú no. Ya, en ese punto lo entiendo. Pero yo, bajo mi opinión, y soy fan y muy simpatizante, hubiera puesto al Real Madrid aquí. ¿Por qué? Por la temporada 23-24 el Real Madrid, lo que ganó, lo que consiguió, los récords que se rompieron en la pre-season, en el verano, se trajo a Mbappé, se trajo a Endrick, estaba Ancelotti, estaba no sé quién, o sea, era un equipo de galácticos, las expectativas, todo lo que se despertó, el entrenador, las goleadas que se comieron, creo que no ganaron ni un partido grande en toda la temporada del Real Madrid, o sea, yo pondría al Real Madrid por encima del Manchester en este equipo de sección la 24-25, bajo mi punto de vista y siendo muy fanático y siendo muy simpatizante del club, pero también soy muy objetivo en lo que digo y para mí el Real Madrid debería estar aquí por encima del Manchester, en mi opinión. 2024-2025, y no hay duda alguna que el equipo que más decepcionó en esta temporada fue el Manchester United. El United inició la temporada con Erik ten Hag como su entrenador y tenía jugadores como Bruno Fernández, Manuel Ugarte, Lisandro Martínez, Alejandro Garnacho, Matthijs de Ligt, Harry Maguire y Casemiro. Como vimos anteriormente, el United ha tenido temporadas bastante malas, pero esta temporada terminó siendo la peor de este siglo. Temporada desastrosa desde un inicio. Ten Hag fue despedido en la jornada 9, dejando a los Red Devils en el lugar 14. Rubén Amorim tomó su lugar, sin embargo. Ahora, una cosa. Lo banco a Amorim, sé que va a triunfar en el Manchester y el Manchester levantará con él. Pero muy mala la gestión con Garnacho y Amorim se ha portado muy mal con Garnacho. No puedes poner a un jugador que básicamente toda la competición se la rubrica, se la labura él solo, crea oportunidades de gol él solo, vale, tiene que mejorar de cada portería. Pero no puedes sacar a él y a tu mejor mediocampista junto con Casemiro, que fue Ugarte, no puedes sacar a esos dos en la final del partido en el que te juegas la temporada, Amorim. O sea, tío, yo sigo en mi cabeza pensando qué fue lo que Amorim quiso hacer en esa final, poniendo a Mason Mount, que no es ni en broma lo que alguna vez fue en el Chelsea, y que lo pone porque hizo 2 goles contra el Bilbao en la vuelta. Es increíble, o sea, no se puede entender lo que hizo Amorim. Lo banco, pero muy mal con Garnacho, y sigo sin entender qué quiso hacer en esa final, de verdad. Con él, el United no mejoró, y al contrario, pasó lo que parecía imposible. El United siguió bajando posiciones, 42 puntos sumó el United al final de la temporada, terminando en lugar 15, su peor temporada desde 1974, cuando descendieron a segunda división. Amorim pudo salvar la temporada ganando la Europa League, y por lo tanto así clasificarse a Champions para la temporada siguiente, pero perdieron la final de la Europa League ante el Tottenham. Esto es todo. Gran video, gran video. No concuerdo en el último, en el de Manchester, pero gran video por parte de la página BQZ Fútbol, que ya obviamente dejé like. Y sin más, o sea, a ver, qué podemos decir? A ver, ¿qué podemos decir ante esto? O sea, ya dijimos lo que teníamos que decir. Yo en lo último no pondría al Manchester, sino pondría al Real Madrid por toda la expectativa, la expectación que se hizo en cuanto a lo que prometía esta temporada. Es verdad que se lo pone al Manchester por la posición histórica en la que ha terminado, que es muy para mal, obviamente. Y ahí en los demás concuerdo totalmente. Espero también estén de acuerdo y yo sé que me van a funar por algunas cosas que he dicho, pero es parte del folclore del fútbol y así hay que bancarse y hay que vivir con eso. Sin más, espero que les haya gustado el video, dejen su like, suscríbanse al canal, compartan para más y nos vemos en un siguiente video. Un saludo.